Buenas noches a todos mis hermanos, a mis amados hermanos, les estoy saludando en el nombre de Jesús. Estamos de nuevo aquí en las redes para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Allá todos ustedes en sus casas, paz, gozo, favor y misericordia de Dios. Quiero que sea el Espíritu Santo tomando control en esta noche y ministrando a cada hogar, a cada uno de ustedes allá en sus casas. Queremos que el Espíritu de Dios obre a través de su santa y bendita palabra. Siempre necesitamos cada día una palabra que nos lleve a otro nivel, una palabra que nos lleve al cambio, a la transformación, al conocimiento de la palabra de Dios, siempre entendiendo que necesitamos adquirir conocimiento. La palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desecharon el conocimiento de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y por cuanto dejaron la ley de Jehová, yo los echaré del sacerdocio. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y por eso cada día cuando nos rendimos a Dios y a su santa palabra, vamos siendo formados y teniendo ese crecimiento espiritual. Padre eterno, vengo delante de ti en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darte las gracias por este tiempo, Señor. El tiempo es tuyo y por eso nos rendimos delante de ti y reconocemos, Señor, que a ti solo es la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Tú eres digno de ella, Padre. Y por eso hoy, Señor, nos estamos reuniendo virtualmente para exaltarte y glorificarte y darte la adoración y la alabanza. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Y que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Porque solo a través de tu presencia es que podemos recibir ese reposo a nuestro espíritu, esa paz a nuestra alma y ese refrigerio a nuestro ser. Te adoramos, te honramos y te bendecimos. Te exaltamos y te damos la adoración y la alabanza. Bendigo a todos aquellos hermanos, hermanas que se están congregando en este momento virtualmente. Bendigo sus vidas. Bendigo todo su ser. Y quiero que sea Dios obrando poderosamente a través de su palabra. Señor, que el pueblo abra su corazón para que reciba tu palabra, Señor. Que cada uno de tus hijos abra todo su ser para que
la palabra que sea impartida, Dios, llegue a sus corazones para llevarlos a ese crecimiento cada día. Bendigo la vida de todos mis hermanos allá en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, Venezuela, en Colombia, en todo lugar donde los hermanos estén conectando. Bendigo sus vidas, sus hogares, Dios mío, y quiero que seas tú obrando poderosamente a través de tu palabra y dándoles, Dios mío bendito, ese pan espiritual. Me rindo a ti, Señor, y reconozco que no soy más sino un instrumento en tus manos, y que solo por tu amor y por tu infinita misericordia puedo predicar tu palabra. Mi alma te alaba y te bendice, Dios. Te pido, Padre Santo, que rompas toda oposición, toda obra de las tinieblas, toda fuerza enemiga que se opone, para que el mensaje sea predicado con libertad y para que el pueblo lo reciba, Señor, con corazón dispuesto y ánimo voluntario. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ato a Satanás y a todos sus demonios. Reprendo las obras de las tinieblas, ato los demonios territoriales y paralizo toda fuerza del mal y todo espíritu contrario es atado, es resistido y es echado fuera a las profundidades de los abismos. En el nombre de Jesús, quebranto todo aquello que se esté oponiendo, Señor, a que los hogares crezcan espiritualmente. Fluye tu presencia, Dios, y que sea, Señor, dando, Señor, esa fuerza a cada uno de nosotros. Porque aquí estamos delante de ti, Señor, poniendo nuestra vida a tu servicio. Padre, glorifícate, Dios mío, y declaramos el poder de tu Espíritu obrando poderosamente, Señor, rompiendo con todo paradigma de distracción, toda obra de las tinieblas, todo espíritu de distracción es atado, quebrantado y echado fuera en el nombre de Jesús. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro a todos los que estamos aquí con la sangre de Cristo, y a todos ustedes allá en sus casas los estoy cubriendo con la bendita y poderosa sangre del Cordero. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tomes el control. Toma el control, Espíritu Santo. Usa mis manos, Señor. Te adoro, Espíritu de Dios, y te doy toda la gloria y la honra y la alabanza. Te doy toda la honra, la gloria y la exaltación. Bendigo, Señor, tu santo nombre. Te pido, Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos cada día para declarar esa palabra de salvación, de vida eterna. Señor, que la palabra tuya cada día obre poderosamente en nuestros corazones.
sea siempre esa luz de tu Espíritu esparciendo toda la tiniebla, deshaciendo las obras de las tinieblas, activando el fuego en nuestros corazones y despertando, Señor, el espíritu de la iglesia para adorarte, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, para darte la gloria, la honra, la adoración, la exaltación y la alabanza. Despierta el espíritu de la iglesia a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Dios. Trae, Señor, a nuestras vidas esa hambre y sed de ti. Oh, amado Jesús, te adoramos. Precioso Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Eres glorioso. Eres hermoso, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Es indecible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el poder. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, tú eres santo. Tú eres la fuente de la vida eterna, Señor, que es impartida sobre todos aquellos que aman tu palabra, todos aquellos que deseamos cada día que esa fuente de los ríos de agua viva corran en nuestro ser, Padre. Te adoramos, precioso Maestro. Te honramos y te glorificamos, precioso Señor. Y te damos la adoración y la alabanza, toda la gloria y la honra, toda la exaltación es para ti, mi precioso Señor. Cada día, Padre Santo, rendimos a ti nuestro ser, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos más que el aire que respiramos, más que la sangre que corre por nuestras venas. Más que cualquier cosa, Señor, en nuestras vidas te necesitamos porque nuestra vida depende de ti, Señor. Todo lo que somos es porque tú, Señor, eres Dios, creador nuestro, y que tú estás en todo, Padre. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi eterno Salvador Jesucristo. Amén. Sigo saludando a todos los hermanos que están conectándose. Siempre el Espíritu de Dios obrando en sus vidas y abriéndoles el entendimiento para que reciban la palabra con libertad. Que siempre Dios esté obrando en sus vidas, ministrando sus seres cada momento, sus hogares vayan siendo edificados, vayan creciendo en ese conocimiento que da Dios a través de su palabra. Esa fuente que fluye poderosamente por medio de su santa palabra. Gracias te damos, precioso Espíritu de Dios eterno, porque Señor, el pueblo se dispone a recibir de ti, Padre Santo, ese conocimiento de la palabra que imparte vida y vida en abundancia. Te adoramos, Señor,
Y te damos gracias. Gracias porque tú guardas y proteges a todos aquellos que te buscan. A todos aquellos que se acercan a ti con corazón dispuesto y ánimo voluntario. Te damos gracias, amado Padre eterno, porque siempre nos rendimos a ti reconociendo de que tú eres Dios Todopoderoso. Bendecimos tu santo nombre y glorificamos el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Yo quiero que allí donde usted está, si tiene allí la Biblia, abra su Biblia en el capítulo 2 del libro de Salmos. Quiero en esta noche compartir con la segunda parte el poder de los decretos. 2 domingos atrás estuve predicando la primera parte. Y quiero seguir con esta segunda parte, el poder de los decretos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Salmos, versículos 7, 8 y 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este Salmo 2 es un salmo prácticamente mesiánico y que en él hay un contenido importante acerca de lo que es el propósito de Dios en la vida de Jesucristo para impartir un conocimiento y que a través de ese conocimiento todos los seguidores entendamos la fuente del poder del decreto que lanzó Jesús. En este salmo dice, yo publicaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Algo importante aquí es que cuando pedimos a Dios conforme a su voluntad y conforme a su propósito que Él quiere establecer en cada uno de sus hijos, entonces Dios responde a cada petición según lo que Él quiere de nosotros. Hay veces que nosotros Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Aquí en estos 3 textos hay algo importante acerca de lo que es publicar el decreto. El decreto que Cristo venía a establecer y a publicarlo y a establecerlo en la raza humana para que todos aquellos que conociéramos la verdad del Evangelio de Jesucristo, estuviéramos bajo esos fundamentos establecidos por la palabra de Dios y camináramos en dirección correcta en cuanto a los principios fundamentales de la palabra, en lo que es los mandamientos, decretos, estatutos, leyes que Dios estableció por medio de su palabra. Entonces, es importante entender que el poder de los decretos es algo que
trae, escúcheme bien, trae una fuente de información y de poder que es impartido a todos aquellos que obedecen los decretos y estatutos de Dios y los ejecutan. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 21 dice: escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservado la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Este fue un hijo de Jacob, Gad, un hombre que supo entender su llamado y su parte que le ha sido entregada. Por eso dice: escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí se te fue revelado la porción del legislador. La palabra legislador significa legislar. O sea que legislación es conjunto de leyes por el cual se gobierna un estado. También significa ciencia de las leyes, ley o código. Y cuando hablamos de decretos, hablamos de gobierno. Y de un gobierno que Dios ha establecido en la tierra, y que Dios sigue estableciendo ese gobierno en la tierra a través de sus decretos, y que esos decretos solamente los debemos de ejecutar todos aquellos que hemos recibido la autoridad para ejecutar esos decretos. Los que obedecen los decretos, los mandamientos, las leyes y los estatutos de Dios, somos los que tenemos el poder para ejecutar los decretos aquí en la tierra y, escuche bien, establecer el gobierno de Dios y contrarrestar el gobierno de las tinieblas. Si entendemos que el diablo y sus demonios fueron derrotados por Jesucristo, entonces podemos saber que como seguidores de Cristo se nos ha entregado una autoridad de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y esa autoridad que se nos ha entregado es a través de la constitución del reino, el poder de su palabra, el poder de los decretos que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para ejecutar esa autoridad y ese señorío de Cristo aquí en la tierra, para que el enemigo conozca que hay un pueblo que sabe caminar en la autoridad del gobierno del reino de Dios. Por eso Lucas, en San Lucas capítulo 10, vemos lo que es la autoridad que Jesús delega a sus seguidores. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Mire lo que nos dice la palabra. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Algo importante aquí, que para ejecutar los decretos hay un nombre establecido, que es el nombre de Jesucristo. Y en ese nombre es que tenemos que ejecutar los decretos y establecer las normas. Escuche bien, combatiendo contra las fuerzas del mal y estableciendo la autoridad del gobierno de Dios. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando Cristo les habla de autoridad, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, ustedes son llamados directamente a ejecutar los decretos del reino de Dios para echar fuera los demonios y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La batalla espiritual territorial se realiza con éxito cuando la iglesia de Jesucristo entiende el nivel de posición espiritual que tiene juntamente con Cristo. Cuando entendemos el nivel espiritual que tenemos juntamente con Cristo, entonces vamos a ver las victorias que tenemos sobre el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas tendrá que entender que tiene que retroceder ante el poder de Dios, que el pueblo, la iglesia de Jesucristo, ejecutando los decretos del reino y combatiendo con los decretos del reino satánico, escuche bien, entonces vamos a ver las almas convirtiéndose, el reino de Dios extendiéndose, el reino de las tinieblas echando hacia atrás y el pueblo de Dios avanzando y extendiendo el gobierno de Dios sobre la tierra. Siempre Dios ha querido gobernar sobre la tierra, pero para Dios gobernar sobre la tierra necesita hombres y mujeres del reino de Dios. Gente que se hayan sometido a los principios establecidos por Dios en su palabra y que vivan conforme a los decretos, leyes y estatutos que Dios ha establecido. Por eso la batalla espiritual territorial se realiza con éxito cuando la iglesia de Jesucristo entiende el nivel de posición espiritual que tenemos juntamente con Cristo. O sea, usted no es cualquier persona aquí en la tierra. Jesús dijo, ustedes no son de este mundo, yo tampoco soy de este mundo. Es importante que nosotros entendamos esto, porque somos personas muy diferentes, escuche bien, a la gente que no profesa la verdad del reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí hay algo importante, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros cuando estábamos en el mundo y practicábamos el pecado, éramos esclavos del pecado, éramos personas que pertenecíamos a Satanás, porque la palabra de Dios dice en primera de Juan 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero cuando renunciamos a vivir esa vida de pecado y a dejar de lado a nuestro enemigo Satanás y a los demonios y entregamos nuestra vida a Cristo, entonces fuimos, escuche bien, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. O sea que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo se nos ha entregado la misma autoridad que se le entregó a Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Él estuvo en la tierra, esa autoridad se nos ha entregado a nosotros para seguir el ministerio de Cristo aquí en este mundo. Efesios 2:6 dice la palabra: Efesios capítulo 2 versículo 6 nos dice la palabra: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea que usted está aquí en este mundo, pero usted
está juntamente sentado con Cristo, en autoridad, en señorío, en poder. Escuche bien, porque nuestro rey y comandante se llama Jesucristo. Y esa autoridad que él dijo: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad debemos de ejecutarla. Debemos de ejecutar esa autoridad contra las fuerzas de las tinieblas, contra el reino de Satanás. Porque donde está un hijo de Dios, el diablo tiene que entender que allí hay un hombre o una mujer de respeto. Nuestro papel profético consiste en tomar el derecho legal. Tu papel profético, mi papel profético consiste en tomar el derecho legal que Cristo nos ha dado por su victoria en la cruz. La victoria que tuvo Cristo en la cruz, escuche bien, nos fue dada a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, más que vencedores es que estamos por encima de todo vencedor, de todo aquel que se cree. Escúcheme bien, de todo aquel que se cree sin estar en el reino de Dios, se cree tal cosa, estamos por encima de ello, por encima del reino satánico. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que nos fue dado a través de la victoria de Cristo fluye en una manera de autoridad, porque Cristo está en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad profética es declarar los designios de Dios en este mundo. Y es tan poderoso lo que se nos ha impartido que cuando anulamos los decretos del infierno y establecemos los decretos del reino de los cielos, las tinieblas tienen que retroceder y dejar que avance el reino de Dios. Porque escúcheme bien, hermano, hermana, que profesas la verdad del reino de Dios. Tú tienes poder para anular los decretos del diablo. Tú tienes poder para anular los decretos del diablo en tu vida, en la vida de tus hijos. Escuche bien, tenemos poder para quebrantar el reino satánico y anular los decretos del diablo y establecer los decretos de Dios. Ahora vamos a mirar principios legales. Dios moverá su justicia cuando la iglesia haga uso de los principios legales del reino de Dios. No podemos enfrentar a nuestro enemigo ignorando las legalidades bíblicas. Y cuando miramos las legalidades bíblicas, poder que se nos ha dado, autoridad que nos ha dado Dios, nos ha dado su nombre, la sangre de Cristo, el poder de su palabra. Escucha bien, tenemos armas poderosas: la oración, el ayuno, la fe que ejercemos en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Son armas poderosas. Y cuando nosotros, cuando Dios, escucha bien, Dios no se moverá, Dios no moverá su justicia cuando la iglesia, o sea, Dios moverá su justicia cuando la iglesia haga uso de los principios legales del reino de Dios. No podemos enfrentar a nuestro enemigo ignorando las legalidades bíblicas. La batalla espiritual que libramos contra las fuerzas del mal en los territorios invadidos por los demonios es una batalla legal. ¿Y por qué digo que es una batalla legal? Porque los demonios no tienen ninguna autoridad de habitar en esta tierra. Ellos no tienen ninguna autoridad aún de
tomar cuerpos. Ellos poseen cuerpos ilegalmente. Y a veces lo hacen legal porque el hombre le da derecho legal. Pero aunque el hombre le dé derecho legal, ningún demonio tiene autoridad de parte de Dios de habitar en ningún cuerpo. Por eso usted y yo tenemos el poder y la autoridad para quebrantar el reino de Satanás, para echar fuera a los demonios, estén donde estén, porque autoridad se nos es dada para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y hacer que el reino de Satanás retroceda. Es una batalla de decretos. Esto es una batalla por lo que los demonios se tienen que someter, porque esto es una batalla de decretos que está establecidos en la constitución del reino. O sea, constitución del reino. La palabra constitución es acción y efecto de constituir. Ley fundamental que determina la forma de gobierno y regula los derechos de los ciudadanos. Por eso nosotros como ciudadanos del reino tenemos un derecho legal, tan legal aquí en la tierra, que cuando nosotros entendemos esta legalidad que nosotros tenemos para combatir contra el enemigo, que no debe de estar, escuchen bien, en ningún lugar en esta tierra, porque a él no se le ha entregado la tierra se le entregó, fue al hombre, hecho por las manos benditas de Dios. Por eso todo gobierno tiene su constitución, toda nación tiene su constitución. Nosotros somos, escuchen, ciudadanos del reino, y la constitución del reino, aquí la tenemos, la palabra de Dios. Y aquí están establecidos leyes, normas, decretos, estatutos y mandamientos. Y también tenemos promesas que tenemos que apropiarnos de ellas cada día para poder tener todo el derecho legal de contrarrestar y combatir contra fuerzas opositoras que se oponen para que el pueblo de Dios crezca, que se oponen para que el pueblo de Dios avance, que se oponen para que los hogares no prosperen, que los hogares tengan contiendas, haya divorcios, haya situaciones adversas. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, donde se le da derecho legal, pero donde los hombres de Dios, las mujeres de Dios, toman los derechos legales de autoridad del reino de Dios, entonces, y sueltan los decretos del reino, entonces Satanás tiene que retroceder, porque cuando se hacen activos los decretos del reino en gente que tiene autoridad para ejecutarlos, Satanás tiene que huir y tiene que desaparecer de nuestro territorio. Por eso Jesús, en el capítulo 1:10 de San Mateo, versículo 1, dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículos 7 y 8 dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Esto es algo que se nos ha entregado, mis amados hermanos. Esto es algo que hemos recibido de parte de Dios, y cuando el pueblo sabe, escuche bien, la autoridad que tiene en la palabra y la impartición que recibe a través de los hombres ministros de Dios, cuando estamos enseñando la palabra y transmitiendo ese conocimiento del poder de la palabra de Dios, entonces
cuando recibimos la palabra de Dios y la asimilamos y la hacemos una vivencia en nuestras vidas, podemos ejecutar esa misma autoridad de la palabra en el poder del nombre de Jesús. ¿Qué es un decreto? Es una orden, regla o edicto de un rey. Y usted sabe que nosotros tenemos un rey que nos gobierna. Tenemos un rey que vive con nosotros. Y por eso lo que él ha decretado, esa orden, esa regla o edicto de un rey, ese rey es Jesucristo. B, es una ordenanza, mandato o precepto legal. C, es una disposición, estatuto o reglamento de una autoridad. Por eso Jesús tiene toda legalidad. Jesús se le entregó toda legalidad. ¿Por qué? Porque Él venció como hombre, derrotó el reino satánico y tomó toda legalidad del reino para ejecutar los decretos. Yo publicaré el decreto, dijo Jesús. Mandato o precepto legal. Es una disposición, estatuto o reglamento de una autoridad. D, es una ley, regla o norma rectora. Un decreto es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidos por un rey o gobernante máximo, usualmente en forma escrita. Aquí tenemos los decretos en una forma escrita en la Biblia. Y por eso, si usted supiera la dimensión en la cual usted tiene esa autoridad, si vive verdaderamente bajo los principios establecidos por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para decreto se traducía como ley, estatuto o ordenanza. Ahora, los decretos tienen que ver con el nivel de autoridad con aquellos que lo decretan y lo ejecutan. Una persona que no tiene autoridad para ejecutar un decreto no puede, podrá pronunciarlo, podrá decir con su boca el decreto, pero no lo puede ejecutar porque no lo ha ejecutado primeramente en su vida. No está viviendo conforme manda los decretos y estatutos de Dios. Por eso no hay autoridad o derecho legal en una persona que ande desordenadamente y quiera, escuche bien, reprender los demonios, quiera echar fuera los demonios, quiere enfrentarse al enemigo, porque tarde o temprano va a terminar en derrota, tarde o temprano va a terminar en una situación crítica. ¿Por qué? Porque si no hay un derecho legal para ejecutar los decretos, no los puede ejecutar. No puede operar en esa dimensión. Cuando tenemos una vida de santidad y constante oración y ayuno y conocimiento de la palabra, entonces podemos resistir con derecho legal al enemigo. Podemos hacerle frente al enemigo en cualquier lugar donde nos encontremos, por causa de que vivimos conforme Dios manda en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: orad, hermanos,
Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es un terrible, escuche bien, es un terrible devorador. Él es devorador de almas. Él es devorador de vidas. Él es devorador de las finanzas. Él es devorador o destructor de hogares. Satanás, si le damos derecho legal, él vino para eso, para matar, robar y destruir. Pero Dios ha levantado hombres y mujeres bajo los principios establecidos por la palabra, con el derecho legal de ejecutar los decretos contra el enemigo y someterlo bajo los pies de Cristo. Porque ante Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. El mismo Satanás con todos sus demonios, sus brujos, sus hechiceros, sus satanistas, tendrá un día que humillarse delante de Dios, rendirse a los pies de Cristo y confesar que Jesucristo es el Señor, porque el decreto ya está dado. Romanos 16:20 dice: mas el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Por eso, cuando entendemos que el Evangelio es una fuente del poder de Dios activado en todos aquellos que viven el Evangelio y ejecutan los decretos, escucha bien, esto directamente es guerra espiritual. Por eso hay personas que entran al Evangelio y al poco tiempo, como no son instruidos en el campo de la guerra espiritual o no conocen el campo de la guerra espiritual, entonces el enemigo comienza a atacarlos, porque el enemigo no quiere que nadie se le vaya de sus garras. Escucha bien, cuando una persona sale de las garras del enemigo, el enemigo lo va a perseguir. Y por eso mucha gente dice, o muchos hemos dicho, ahora que me metí con el Señor, que entregué mi vida a Cristo, me están viniendo las situaciones, el enemigo me está atacando. Claro, hermano, te está atacando. ¿Por qué? Porque te le escapaste de sus garras. Y sabes de que si tú maduras espiritualmente y eres formado bajo los principios de la palabra de Dios y creces tomando autoridad de los decretos de Dios, lo vas a poner bajo tus pies. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y el decreto ya está dado. El Dios de paz en breve aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Esto es una guerra, una batalla entre el reino espiritual, entre el reino satánico y el pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo se le ha entregado un potencial, un poderío para quebrantar el reino de las tinieblas. Por eso cuando exaltamos a Dios en línea con la palabra, entonces estamos declarando guerra contra nuestro enemigo. Cuando usted exalta a Dios y glorifica a Dios, usted lo que está haciendo es declarando guerra al enemigo. Y confirmamos su eminente derrota por el juicio que ha sido decretado. O sea, cuando el cristiano alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios, le está declarando a Satanás y a los demonios su eminente derrota. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nadie se alabe a Dios. Y cuando alabamos a Dios con el derecho legal de que estamos limpios de corazón, que estamos limpios de pecado porque han sido perdonados nuestros pecados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo y alabamos y glorificamos a Dios, entonces el enemigo tiene que rugir sus dientes, tiene que crujir sus dientes. ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios le estamos declarando la derrota total al enemigo. Juan capítulo 11.
El libro de Juan, libro de San Juan, capítulo 11, capítulo 16, perdón, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, el juicio sobre Satanás está decretado. El juicio sobre Satanás ya está derrotado. Cristo lo derrotó y nos dio el poder a nosotros para que sigamos esa inminente derrota cada día atormentando al enemigo. Por eso un cristiano no debe dejarse atormentar del diablo. Un cristiano debe declararle el tormento al diablo y declararle la palabra, porque al diablo le espera un lago de fuego, mientras que usted y a mí, si andamos en santidad, obediencia y rectitud, nos espera una gloria eterna. Juan 12:31 dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por eso es la autoridad que usted y yo tenemos. Es el poder que está en nuestras vidas, porque Satanás se creía dueño y señor del mundo antes de venir Cristo a la tierra. Pero cuando Cristo viene y derrota al enemigo y a todos sus demonios, establece el reino de Dios en los que creyeron en Él. 120 creyentes en Cristo reciben allá en el aposento alto una impartición del poder del reino de Dios a través del Espíritu Santo. Se levanta, escuche bien, una iglesia con un potencial, haciendo que el reino de Satanás retroceda y el reino de Cristo avance. Salmos 149, versículos del 6 al 9. Mire lo que dice la palabra en el libro de Salmo 149, versículos del 6 al 9. Dice la palabra: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos los santos. Miren lo importante de esta palabra. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos. Aquí está la espada de dos filos. Cuando exaltamos a Dios en línea con la palabra, cuando exaltamos a Dios soltando la palabra de Dios, entonces esto es lo que está diciendo: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadena de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos los santos, para todos aquellos que practicamos la verdad, que practicamos la justicia, que vivimos en santidad. Esta es la gloria que se nos ha dado, aleluya, de ejecutar venganza contra las fuerzas del mal, echar por tierra el imperio del diablo y levantar el reino de Dios con poder, con autoridad, con el señorío de Cristo Jesús, nuestro gran Rey. Anteriormente los israelitas libraban batallas enviando cantores levitas junto con los
soldados guerreros. Escucha bien, anteriormente usaban estrategias de guerra. Y si miramos en el libro de Crónicas, segunda carta de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 al 22, dice la palabra. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen. Vamos a leer el versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanzas a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Entre los mismos compañeros se mataban. Una tremenda confusión. ¿Qué es lo que trajo esto? La alabanza a Dios. La alabanza a Dios. Ellos estaban alabando a Dios y estaban también soltando los decretos establecidos. Por eso la fuerza humana, desconociendo el poder de Dios, no puede ganar la batalla espiritual. Vuelvo y lo repito, la fuerza humana, desconociendo el poder de Dios, no puede ganar la batalla espiritual. La fuerza humana, desconociendo el poder de Dios, no puede ganar la batalla espiritual. Siempre tenemos que entender que en aquel tiempo era con ejército y con espada que peleaban, pero una palabra que Dios lanzó y dijo: no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. El Espíritu es el poder de Dios en acción, y el Espíritu Santo es el que está en la iglesia de Jesucristo para establecer el reino de Dios y para ejecutar, escuche bien, y desintegrar el reino satánico. Donde vayamos, el pueblo de Dios tiene que hacerle entender al enemigo que tenemos el poder para echar fuera el reino satánico. Ahora, si entendemos que el sacrificio de Jesucristo destruyó al imperio de la muerte en la cruz, fue con su muerte en la cruz que Jesús ejecutó el juicio decretado en Oseas capítulo 13 versículo 14, que dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Fue en la cruz del Calvario que fue, escuche bien, ejecutado ese decreto. Las fuerzas del mal fueron consternadas y Cristo Jesús murió al tercer día, resucitó y se levantó con poder y gloria y dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La cruz de Jesucristo, fue en la cruz que Jesús dijo: consumado es. Esta palabra, al traducirla al griego, es teleo. Significa terminar, completar,
concluir, descargar una deuda, pagar, satisfacer, terminar, cumplimiento, ejecutar. Fue allí donde Jesús ejecutó el decreto. Fue allí donde Jesús verdaderamente estableció, escuche bien, el reino de Dios, porque el pueblo se levanta con poder en el aposento alto. Se levanta un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas y magnificando a Dios y predicando el mensaje de Dios a muchos que estaban ahí, que usaban muchas lenguas diferentes a la lengua de los hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra que así como los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Fue allí en la cruz donde Jesús estableció, escuche bien, los decretos, donde todo creyente que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, su sangre le limpia, le purifica, le redime y lo levanta en autoridad, en poder y en señorío, para seguir ejecutando los decretos que Cristo publicó. Esos decretos que Cristo publicó, esos decretos podemos seguirlos nosotros publicando, porque Cristo está en nosotros y el reino de Dios tiene que retroceder y tiene que darse cuenta que hay una iglesia que ejecuta los decretos de Dios. Por eso Colosenses capítulo 13, Colosenses 2, versículo 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Usted y yo tenemos vida juntamente con Cristo. La vida que tiene Cristo está en nosotros, porque Cristo está con nosotros. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los despojó y los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. El derecho legal que tenía Satanás aquí en la tierra, Cristo despojó a Satanás y a sus demonios, los exhibe y tiene el triunfo en ellos a través de su muerte. ¿Por qué Cristo triunfa en la cruz? Porque Cristo triunfa a través de su muerte, porque la muerte no podía tocar al pecador. Perdón, la muerte no podía tocar al justo. La muerte no tenía ningún poder sobre Cristo. Ningún poder tenía la muerte sobre Cristo. Ninguna autoridad tenía la muerte sobre Jesús. Por eso el justo entregó su vida en la cruz para ejecutar los decretos del reino satánico, decretos de muerte, decretos de ruina, de enfermedad, de pobreza, de miseria, de fracaso, de derrota. Esos decretos los anuló Cristo, escuche bien, en la cruz del Calvario, y estableció los decretos de vida, los decretos de paz, de bendición, de prosperidad, los decretos de vida eterna.
¡Qué bendición! Usted no es cualquiera aquí en la tierra. Yo no soy cualquier persona aquí en la tierra. Somos gente que tenemos, escuche bien, esa legalidad del reino de Dios. Y no solamente la legalidad, sino el poder de Dios a través del Espíritu Santo para ejecutar los decretos del reino satánico y para establecer el reino de Dios. El decreto tiene poder para establecer autoridad, reglas, normas, mandamientos, disposiciones o reglamentos a obedecer por un pueblo. Y esto es a nosotros, la iglesia, que tenemos que obedecer los mandamientos, los decretos, las leyes de Dios. En el caso de las naciones extinguidas, un decreto de un rey no podía ser anulado. Un decreto de un rey no podía ser anulado o abrogado. Mucho menos el decreto que Cristo ha establecido aquí en la tierra. Ahora, el decreto de un rey no podía ser anulado o abrogado, pero déjenme decirle que los decretos del reino de Satanás, los decretos satánicos, sí fueron anulados por Cristo. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino y anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Dios, por medio de la ley de Moisés, estableció decretos, ordenanzas, leyes, estatutos, y por medio de la ley se dio a conocer el pecado. Pero la ley no afecta al justo, sino a los transgresores de la ley. La ley no afecta al justo, sino a los transgresores de la ley. En Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, importante entender, hermano, que una persona que viva en santidad, la ley no es dada para él. La ley no lo afecta. La ley antes lo justifica. La ley, o sea, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. La ley para los justos no fue dada sino para aquellos que practican el pecado, para aquellos que viven en pecado, para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, los que matan los padres, para los matricidas que matan las madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los homosexuales y lesbianas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea que usted y yo tenemos
escuche bien, esa autoridad de ejecutar los decretos, porque la ley a nosotros no nos afecta. La ley a nosotros no nos condena, porque la ley no fue dada para los justos, sino para todos aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Por eso el poder del mal y los decretos satánicos operan en los pecadores, pero los decretos del reino satánico no operan en los justos. ¿Por qué? Porque los justos vivimos en obediencia a la palabra, y los justos somos los que tenemos el derecho legal de ejecutar los decretos del reino de Dios y anular los decretos del reino de Satanás. Por eso somos llamados a arrebatarle las almas al diablo, a liberarlos, aleluya, y a establecer el reino de Dios en sus vidas. Padre, te doy gracias por la palabra. Gracias, eterno Espíritu de Dios, por esta palabra, Señor, que hoy, Señor, tú nos has dado. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que el pueblo entienda lo que es autoridad delegada, y que el propósito tuyo es que el pueblo de Dios sepa tomar posición, viviendo una vida de santidad y de obediencia, porque como hijos de Dios somos puestos en la tierra para ejecutar los decretos del reino de Dios, aleluya, y para echar por tierra el reino satánico y para establecer el reino de Dios en una vida, en un hogar, en un pueblo, en una familia, en una nación. Padre, bendecimos tu nombre y pedimos que esta palabra se haya sido impartida al corazón de todos aquellos que estuvieron atentos a la palabra y que entendieron el mensaje, para que así puedan caminar bajo esos principios establecidos por la palabra de Dios, y que el reino de los cielos siga avanzando, el pueblo de Dios ejecutando los decretos y avanzando hacia ese llamado profético y estableciendo el reino en todo lugar donde Dios nos envíe. Padre, yo te doy gracias por la palabra y bendigo tu santo y bendito nombre. Bendigo a todos los hermanos que se congregaron. Bendigo, Señor, a mis hijos allá en Chile, allá en Ecuador, Dios mío bendito. Bendigo a mis nietos, bendigo toda mi familia, bendigo a todos mis hermanos. Bendigo a todos los hermanos pastores que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Los pastores allá en Chile, el pastor José Lago, su familia, bendigo sus vidas. Bendigo a la pastora Fanny, aleluya. Bendigo sus vidas, ya todos los pastores en todo lugar. Bendigo sus familias, sus casas. Declaro bendición sobre todos los hermanos en Cristo. Declaro que la fuente del poder de tu Espíritu obra en el pueblo de Dios para levantar hombres y mujeres bajo la autoridad y el señorío y el poder de Cristo. Señor, gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y enseñando tu palabra cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por las peticiones. Voy a orar por Ever Andrés Montilla Valenzuela, Rosenberg Garzón y Juan Pablo Bedoya, que están muy graves del COVID-19. Señor, estamos orando para que la maldición del COVID, Señor, sea cancelada en los cuerpos. Y estamos presentando, Señor, a estas personas que están enfermas del COVID. Yo pido, Señor, que la mano tuya se extienda poderosamente para que el poder de la enfermedad sea cancelado, porque te pido ángeles médicos que lleven la medicina del cielo a la vida de Ever, Padre Santo, a la vida de Ever Bonilla, Padre Santo, Rosenberg Garzón, Juan Pablo Bedoya,
que es tan grave de este problema, Padre. Declaro la unción de sanidad, la unción de sanidad. Reprendo la enfermedad. Declaro que por la llaga de Cristo hay sanidad en ustedes, que por la llaga de Cristo hay sanidad. Reprendemos el COVID, reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no solamente en ustedes, sino a todos aquellos que están infectados del COVID. Declaramos que la unción de la medicina del cielo llega a los cuerpos y reciben sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Oración por Constanza Orozco. Tiene mucho dolor en su cuerpo. Señor, oramos por Constanza Orozco. Vengo a reprender ese espíritu y azote en su cuerpo ahora. Demonio de dolor, ahora vete de ella en el nombre de Jesús. Estoy diciéndote, vete ahora en el nombre de Jesús. Ahora suelta el cuerpo. Suelta el cuerpo de Constanza Orozco. Suéltale el cuerpo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la llaga de Cristo hay sanidad. En el poder de tu palabra yo declaro medicina del cielo sobre ella y se va el dolor. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Oración por Ever Andrés. Tiene ataques de demencia. Señor, reprendemos los demonios de demencia. Todo ataque de demencia ahora en el poder del nombre de Jesucristo. Ever Andrés, yo reprendo ese ataque de demencia. Hecho fuera eso. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va. Ordeno que reciben liberación en este momento por el poder de la palabra. Amén. Oración por Laurentino Semanate. Sanidad de su vista. Señor, sánale la vista a Laurentino, Señor. Un ángel que descienda allí y toque su vista y él reciba sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro sano este varón por el poder de tu palabra. Amén. Oración por Arnoldo Escobar por sanidad. Señor, declaro, Padre Santo, el poder sanador en la vida de Arnoldo Escobar. Ahora mismo, por el poder de la palabra, yo declaro que un ángel que descienda allí donde está este varón con la medicina del cielo y reciba sanidad en el nombre de Jesús. Enfermedad, vete del cuerpo de él. Te declaro sano por la llaga de Cristo. Oración por José Armando Guisao para que le vaya bien en una prueba que debe realizar mañana. Señor, úsalo. Dale habilidad, Señor, a José Armando Guisao. Te pedimos, Señor, que esa prueba, dale sabiduría, inteligencia. La prueba que él va a llevar a cabo de ver la habilidad, Dios mío bendito, y que sea de excelencia, Padre Santo, que sea un éxito esa prueba en la vida de este varón. Yo decreto esto, excelencia, Dios mío, en el nombre de Jesús, dale la victoria. Amén y amén. Oración por fortaleza espiritual para la familia Morales Moreno. Señor, presento en esta noche la familia Morales Moreno. Pido, suplico, imploro por ellos para que tú les impartas fortaleza espiritual, para que sea tu mano bendita, Señor, obrando en ellos. A través del Espíritu Santo sea rearguyendo, Señor, cualquier falta, Señor, cualquier error que haya, Señor, en su familia, Dios mío bendito, Padre Santo, sea el Espíritu Santo enmendando toda falta, todo error, Dios mío bendito, y que haya, Padre Santo, en esta familia una madurez espiritual. Llévalos, Señor, al crecimiento espiritual, llévalos al cambio, Dios mío. La fuente del poder de la unción del Espíritu Santo sea sobre sus vidas, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, y te decimos, Señor, que sea todas estas peticiones un hecho para las vidas que pidieron oración, creyendo que a través de la oración tú obras, Padre eterno.
Yo te doy gracias, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Y bendigo a todos los hermanos allá en sus casas que se conectaron y estuvieron allí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y que la paz de Cristo reine sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.